O sea que a distancia podemos oler, podemos sentir la fragancia. Eso es trascendencia. Cuando estudiamos la Biblia, yo creo que muchos de nosotros amamos y nos identificamos con ciertos personajes. Uno de los personajes preferidos para mi corazón, y es con ese personaje que voy a basar el mensaje, es la vida de David. Y yo quiero hablarte de 5 llaves. Quiero que tomes un llavero, 5 llaves que son muy importantes. A través de esas llaves, David llegó a tener un liderazgo de muchísima trascendencia, como lo veremos hasta la conclusión de este mensaje. 5 llaves que usted y yo debemos tenerlas presentes. 5 llaves que realmente van a hacer en nuestra vida una marca muy profunda y que se necesita en cada persona. Y voy a referirme a ustedes que trabajan en la iglesia, por supuesto en sus hogares, por supuesto en el trabajo secular que tienen, pero en el trabajo de aquí de la iglesia, en el liderazgo cristiano que Dios nos ha dado y que necesitamos valorarlo. Y la primera llave es la llave de la humildad. Cuando miramos la vida de David, encontramos una marca en cada parte de su vida, una marca lindísima. Fue una marca de humildad. En 1 Samuel capítulo 16 se inicia la historia. ¿Cuándo se inicia? Cuando Dios habla a Samuel, al profeta, y le dice: ya no llores más por Saúl. La rebeldía de Saúl fue espantosa. La desobediencia de Saúl fue realmente horrible. Y Dios le dice: porque yo me he levantado un nuevo rey y quiero que vayas a la casa de Isaí para que tú unjas al nuevo rey de la nación. Y aquí lo vemos en el capítulo 16, cómo David fue tan subestimado por su padre y por sus hermanos. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí y pues fue un acontecimiento grandísimo. Tan pronto llega Samuel a la casa de Isaí y ve los hijos, ve al mayor. Verso 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande
de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira su corazón. Y conocemos la historia. Para Samuel, esos hijos que eran guerreros, el primero, él pensó, este es el ungido. Y pasó el segundo, y pasó el tercero, y el cuarto, y el quinto, y ninguno era. Se acabaron los que estaban allí. Y entonces, Samuel tiene que preguntarle a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y dijo, no, ay, sí, claro, tengo otro hijo. El que está cuidando las ovejas. Llámalo. Su papá se olvidó de él. Sus hermanos se olvidaron de él. Samuel tuvo que preguntar si había otros hijos. Pero David resultó ser el escogido de Dios. Tráiganlo. Demoraba mucho. Estaba en el campo. No venía con una vestidura correcta. Olía a chivo. Lo sacaron de entre las ovejas y es traído delante de Samuel. Entonces, dice el verso 12, envió por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y únquelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó Samuel y volvió a Ramá. Y aquí tenemos la llave de la humildad. Fue subestimado por su papá, fue subestimado por sus hermanos. Pero en el corazón de David, algo hermoso, esa humildad lo acompañó hasta el último día de su vida. Él valoró cada cosa que él tuvo que hacer. De aquí para adelante, él es ungido y obviamente él vuelve, después de que es ungido, vuelve a cuidar las ovejas de su papá. Cuando llegamos a este capítulo 16, es interesante que en el versículo 13, el Espíritu de Dios viene sobre David. Pero interesante que el versículo 14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl entra en momentos depresivos, en momentos de mucha lucha, de angustia. La situación es tan grave que toca preguntar, ¿no saben de alguien que pudiera ayudar, que tocara el instrumento, que cantara para poder aliviar el corazón del rey? Y es allí donde es vuelto a llamar y entra al palacio. Y David entra con su arpa para tocar, para adorar, para exaltar a Dios. Y a través de eso, Saúl se calmaba. Permaneció un tiempo en palacio. Fue tal el impacto sobre la vida del rey que lo nombró su paje de armas. Un paje de armas era la persona más cercana al rey. Conocía las alegrías, las tristezas, los estados depresivos. David conocía tan de cerca a Saúl y duró bastante tiempo en el palacio. Ahora, estoy diciéndote esto para que entiendas la llave de su humildad. Fue ungido como rey, volvió otra vez a cuidar las ovejas. Se necesitó que viniera con el arpa y tocara para el rey.
se convirtió en una persona tan cercana al rey que fue nombrado su paje de armas. Pero luego en el capítulo 17 ya lo encontramos otra vez en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Él vuelve en el capítulo 17, en el versículo 15, está allí otra vez. Pero dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Él no dijo, yo cómo voy a volver al campo si yo he sido ungido, si yo he sido, si el aceite del llamado está sobre mi vida. Y es un llamado real. Yo soy el ungido de Jehová. Usted no lo escuchó decir eso. Y esto es importante para nosotros, porque el verdadero líder es un hombre o una mujer llamado a tener una influencia sobre otros, pero llamado a servir. No importa en qué momento, en qué lugar. No solamente en la alabanza, en la adoración. No solamente predicando, no, en lo que sea. Esto es lo que determina el corazón de un verdadero líder. La llave para vivir una vida victoriosa se llama humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente, dice: del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El Señor tuvo 12 discípulos. Luchó mucho con ellos en el campo del orgullo. Cuando usted va al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice el versículo 33 que Jesús iba hacia Capernaum. Y cuando llegó a Capernaum con sus discípulos, el Señor les dijo: ¿qué disputaban ustedes en el camino? Fíjese la palabra que él usa, disputaban. ¿De qué viene a la mente la palabra disputar? Pelea. ¿Sí? ¿Y qué disputaban en el camino? Yo pienso que los discípulos eran muy latinos, porque inmediatamente tuvieron que decir: Señor, disputa. No, nosotros estábamos bien. No, lo que pasa es que somos costeños y hablamos duro. Yo no sé por qué en la costa uno habla duro. Yo soy de la costa. Parece que la gente fuera sorda. Hablamos durísimo. Cuando me casé con mi hombre es del interior del país. El interior del país, bueno, aquí creo que hay un colombiano de Ibagué, de la ciudad musical de Colombia. Yo soy de Tumaco, de la costa pacífica. Entonces me caso con un boyacense. Nosotros los costeños nos tratamos de vos, de tú, como los argentinos. Mira vos, ¿no? Nos vemos, nos abrazamos, nos besamos, todo. El boyacense no te tutea hasta que no haya una confianza. Te trata de su merced, su persona. Entonces, imagínate, dos culturas dentro de una cultura. Ahora, usted sabe que novio es novio, uno de novio no ve nada. Alguien dijo que el matrimonio era milagroso porque devuelve la vista. Mi pastor decía: cuando sean novios, abran bien los ojos, cuando se casen, ciérrenlos. Así es que nos casamos y al poquito tiempo él me decía: pero ¿por qué gritas tanto? ¿Por qué peleas? No, yo no estoy peleando. Pero sí, dos culturas dentro de una cultura.
llegó un momento tanto que le dije yo, no, es que usted es muy delicado. Es que tú gritas, yo no grito. Y una tarde llegaba mi hermana, iba a subir, y él me estaba diciendo, entonces yo le digo a mi hermana, Lida, ¿tú crees que yo grito? Y ella dice, no. Bueno, con el paso del tiempo nivelé mis decibeles. Pudimos. Pero estos discípulos, Jesús les dice, ¿qué disputaban en el camino? Nosotros no, Señor, no peleábamos, es que hablamos duro porque somos costeños y somos pescadores, pero sí disputaban. ¿Qué disputaban? Dice Marcos 9, versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué era lo que disputaban? Bueno, ¿quién va a ser el líder? Cuando el Señor ascienda a los cielos, ¿quién va a ser el líder? Pedro dijo, pues yo seré el líder porque yo expresé las palabras de vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, yo caminé sobre las aguas. Sus discípulos le dijeron, pero te hundiste, pero caminé. Juan dijo, yo porque soy el discípulo amado. Andrés dijo, yo porque fui el primero en recibir a Cristo. Judas dijo, yo porque tengo la plata. Cada uno quería su lugar de privilegio. Pero el Señor les da una lección aquí. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¡Wow! ¡Qué lindo! El Señor tuvo que luchar con la presunción de sus discípulos. En Marcos mismo, capítulo 10, es increíble porque Marcos tiene el mensaje del corazón de servicio por donde tú lo mires. En el capítulo 10, del versículo 35 al 44, para los que están tomando nota, no lo vamos a leer todo, pero pasa lo mismo. Están los 12, están con el Señor. Y Pedro y Juan y Jacobo, los dos hermanos, le dicen, Señor, queremos decirte algo. Sí, dime. No, pero aquí no, más acá. Pero asegúrate que nos vas a cumplir el deseo de nuestro corazón. Dinos que sí. El Señor dijo, no sé lo que van a pedir. ¿Y sabe qué fue lo que pidieron? Prométenos que cuando tú estés en tu gloria, yo, Juan, esté sentado a tu derecha y mi hermano a la izquierda. Esto causó discusión entre los discípulos. Y el Señor vuelve a darles una lección hermosa. El Señor les dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así en mi reino entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que una de las marcas más grandes en el corazón de un líder, esta llave que tenía David, era extraordinaria. Es la llave de la humildad. Lo vemos a David en el palacio, lo vemos ungido como el futuro rey, lo vemos volver a cuidar las ovejas, lo vemos volver otra vez al palacio, pero David no subestimó eso.
lo hizo con un corazón increíble de servicio. Y es la llave para vivir una vida victoriosa. Servimos en casa. Nos servimos unos a otros en casa. Servimos, la esposa sirviendo al esposo, el esposo sirviendo a la esposa, los hijos sirviendo, los padres sirviendo. Pero aquí en la iglesia continuamos en esa misma dimensión. Por eso David fue un rey grande. Segunda llave, la llave de la responsabilidad. Responsabilidad se considera una cualidad, un valor del ser humano de responder de forma correcta e íntegra ante un compromiso o una obligación adquirida. David era muy joven. David debería tener alrededor de 15, 16 años. No tenía más. La Biblia dice que era un muchacho. Y cuando hablamos de muchacho, está hablando de esa edad. Era muy joven. Cuidaba al rey, pero era muy responsable. Cuidaba las ovejas y era muy responsable. Debe haber un sentir de responsabilidad en lo que se nos asigna para hacer, sea hogar, sea ministerio o sea trabajo. 4 aspectos que involucran responsabilidad. Y las voy a mencionar. Número 1, saber lo que Dios pide de ti. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Miqueas dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Yo quiero que usted sepa que la responsabilidad involucra saber lo que Dios ha pedido de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí ocupa una esfera de influencia en el área de esta iglesia. Cuando tú entras, tú encuentras personas recibiéndote en la puerta y tú sigues entrando y tú ves que hay un equipo de trabajo. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué ha pedido? Es importante saber lo que Él pide. La segunda cosa importante es la necesidad de estar equipados para hacer esa obra. Estar equipados. Yo no sé, pero uno comienza sirviendo en la iglesia, a veces en lugares donde uno ni siquiera quiere estar. Pero lo que uno anhela es servir. Entonces no importa, allí yo quiero estar. No quisiera eso, pero es un privilegio poder servir. Cuando mi esposo y yo llegamos a la que es nuestra iglesia madre, llevamos 45 años en la iglesia. Y nunca me olvido cuando después de un tiempo nos llamaron para ser ujieres, para servir en las puertas. No, yo casi caigo y no de unción. Sentía que era lo máximo que me podía pasar. Y cuando nos ponían el domingo la escarapela aquí de ujieres, no, Dios del cielo, yo creí que eso era todo lo que yo podía tener en el llamado de Dios. No imaginaba dónde Dios iba a llevar, pero comenzamos en la puerta. En ese tiempo la iglesia no tenía cómo pagar quien limpiara. Entonces los sábados, las 5 parejas que íbamos a servir el domingo en la iglesia, nuestra iglesia no era muy grande, entonces llegamos para barrer, para limpiar. Mire, nuestros hombres en casa nunca hacían nada de coger una escoba, pero en la iglesia ellos barrían en zigzag, pero barrían.
Después nosotros restaurábamos era un gozo verlos servir. En casa no tenían que hacerlo, pero en la iglesia lo hacían. Entonces, la necesidad de estar equipados y listos para hacer la obra. La tercera cosa es no descuidar lo que se nos ha entregado para hacer. Si a usted se comprometió para estar el domingo, tiene que estar el domingo. Y tiene que estar a horas. Y llegue antes, no llegue después. Aló. Esta llave de la responsabilidad de David era hermosa. ¿Sabe? Es tan bonito verlo en el capítulo 17, donde lo vemos funcionar. Es hermoso porque estando allí en el versículo 20, le dice su papá, antes le dice, necesito que vayas a ver a tus hermanos. Voy a leer desde el 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado. Estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están bien. Toma prendas de ellos y tráemelas. Ahora, ha estado en palacio, está ungido, ha vuelto a cuidar las ovejas. Ahora lo vuelve, el papá le dice que tiene que llevarles comida a sus hermanos, a los que cuidan los equipos del ejército. Él no renegó de eso, de ninguna manera. Dice el versículo 20, así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Eso no le dijo su papá. Su papá le dijo, recoge esto, recoge lo otro y llévaselo a tus hermanos. Estaba cuidando las ovejas. Responsabilidad. Tenía que ir, iba a demorar, pero dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Y dice, y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Así es que encontramos que la responsabilidad verdaderamente nos lleva a saber lo que Dios nos pide. La necesidad de estar equipados para hacer la obra. No descuidar lo que se nos ha entregado. Y la cuarta cosa de la responsabilidad, ser fiel en terminar lo que se nos ha pedido hacer. Analicemos cómo están nuestros corazones respecto a esto. No subestime lo que el Señor nos ha entregado para hacer. El Señor habló acerca de la responsabilidad del llamado. En Lucas capítulo 9 versículo 62, Él dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Wow, tremendo. Si ponemos la mano en el arado y un día sí, otro día no, un día cumplimos, otro día no cumplimos. Si tú te comprometiste, tienes que cumplir. Eso trae credibilidad a tu vida. Y eso te hace trascendente. El Señor en Mateo 25, anótenlo, versículo 14 en adelante, Él habló de la parábola de los talentos. Él dice que a uno lo llamó de sus siervos, le entregó 5, a otro le entregó 2 talentos y a otro 1. Usted conoce lo que hicieron. El que tenía 5 comenzó a trabajar, a multiplicarlos. El que tenía 2 los multiplicó. Y el que tenía 1 dijo, yo conozco que él es un hombre severo, que pide lo que no ha entregado. O sea, tenía un concepto tan errado.
Y lo que hizo fue enterrar el talento. Al cabo de un tiempo el Señor volvió y pidió cuentas. El que tenía 5 había multiplicado a 10. El que tenía 2 multiplicó a 4. Y el que tenía 1 dijo: lo enterré, porque conocía que tú eres hombre injusto. O sea, se la cantó. Terrible. Tenía un concepto errado. El Señor dijo algo importante: ¿por qué no lo pusiste en el banco? Por lo menos me había dado intereses. Quitó el talento y se lo dio al que tenía 5. Necesitamos ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado. La llave de la responsabilidad es una llave que se necesita dentro de el ministerio. La tercera llave es la llave de la obediencia y de la honra. Importantísimo. David tomó el encargo de su padre, lo que su papá le mandó a hacer. No le dijo: papá, ¿por qué si yo estoy aquí cuidando otra vez? No. Él nunca dijo, se quejó, no, nada. Arregló todo lo que su papá dividió para entregar a los líderes del ejército, lo que su papá les mandaba a sus hermanos. Y la llave de la obediencia y de la honra trae bendición muy grande. Ahora, permítame definirle rápidamente qué es honra. Hablamos de honra, pero ¿qué es honra? Honra es demostración de aprecio, de respeto. Honra es gratitud. Honra es cuidado. Honra es amor. Y si te lo puedo definir, tendría que decir que honra son acciones concretas que demuestran el aprecio, el respeto a alguien. La honra está en el corazón, pero tiene que expresarse y tiene que manifestarse. ¿A quién tenemos que dar honra? Comencemos desde casa. Honramos los padres. De hecho, es un mandamiento desde el Antiguo Testamento y reafirmado en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que tú hagas será prosperado. La honra es un valor que se ha perdido y se está perdiendo en esta generación, pero que tiene que recobrarse. ¿A quién más honramos? Honramos a nuestros líderes, honramos a nuestros pastores, aquellas autoridades que Dios nos ha dado para guiar nuestra vida espiritual. Esto fue tan notorio y tan marcado en la vida de David. Tomó el encargo de su padre para llevar como él se lo había pedido. No lo dejó para el otro día. Y ¿sabe qué? La obediencia y la honra lo condujo al momento justo del día 40, cuando él llegó al campamento. La obediencia y su humildad para llevar a sus hermanos esa comida lo colocó justo en el escenario del cumplimiento de su propósito. Qué hermoso. La obediencia te lleva al propósito de Dios todo el tiempo. Dios lo había ungido y ahora comienza a sacarlo del anonimato para darlo a conocer. Recuerda, era un muchacho. Esto me encanta, porque en el ministerio, ¿sabe? No nos imponemos. En el ministerio Dios nos pone. Oh, pero hay gente que la ponen.
Yo siempre digo a los pastores, es fácil poner a alguien, difícil bajarlo después. Por eso para poner hay que probar, hay que formar y hay que esperar que Dios confirme, porque dañamos la gente. ¿Estamos? Y si tú lo pones después para bajarlo. Pero hay gente que se pone. No solamente lo ponen, se pone. Complicado. Lo ve uno a cada rato. Mire, aquí hemos compartido momentos tras momentos. Cuando yo llego a un evento, entonces me preguntan, ¿a qué hora la recogemos? Yo digo, no, ustedes son los que ponen el horario. No, pero su conferencia le toca a las 11 de la mañana. Entonces yo tengo que preguntar, ¿y a qué horas comienza el evento? Bueno, el evento comienza a las 9 de la mañana. Hay media hora de alabanza, luego viene la primera conferencia y la segunda le toca a usted. ¿A qué hora la recogemos? No, yo quiero estar desde que comienza el evento. Pero hoy no es así, quiero decirle. Yo he estado en 3 congresos en la ciudad de Cali, Colombia. 3 congresos, año tras año, con el mismo conferencista que le tocaba, y nunca lo vi sino para la conferencia. Hoy es así. Recogen al conferencista porque le toca a las 10 de la mañana, llega a las 10, predica hasta las 11 y vuelven a llevarlo hasta el otro día que le toca. Dios está hablando. Es impresionante. Todo se ha vuelto, se acabó el corazón de servicio. Yo quiero estar para recibir. Estoy para dar, pero quiero estar para recibir. Quiero disfrutar de la adoración, de la alabanza. ¿Me entiende? Y yo espero que entendamos esta llave maravillosa. La obediencia y la honra te llevan a la bendición. Alguien dijo esto, se lo voy a leer, que me gustó. Hacer las cosas incorrectas en el tiempo incorrecto es un desastre. Hacer lo correcto en el tiempo incorrecto trae resistencia, cansancio y frustración. Hacer lo correcto en el tiempo correcto traerá éxito. Así es. Entonces tenemos la primera llave, es la llave de la humildad. La segunda llave es la llave de la responsabilidad. La tercera llave es la llave de la honra y de la obediencia. La cuarta llave, importantísima para trascender, se llama la llave de tu identidad. Es importante esto. Identidad es básica para un ministerio exitoso. Una cosa muy bonita es que David sabía quién era él en Dios. Cuando tú tienes bien puesta tu identidad, no te detiene el concepto que otros puedan tener de ti. Hay gente que se derrumba porque otros piensan X, Y o Z. Identidad es tan importante hoy día. Yo quiero que usted sepa que en el mundo estamos viviendo un tiempo de crisis de identidad. ¿Cómo se produce la crisis de identidad? Desde el hogar. ¿Dónde hay crisis de identidad? Un padre engendra y no responde más. Una separación, un divorcio, y los hijos crecen como no deben crecer, con mamá, unos con papá, y se forma una crisis de identidad. ¿Cómo se produce la crisis de identidad? David debería tener una crisis de identidad. El papá
ni se dio cuenta de él. En su misma familia. Pero cuando tienes bien puesta tu identidad, que obviamente la podemos lograr solamente en Dios, es en Dios que esa identidad es sanada, es restaurada. Usted no se da cuenta en los evangelios que Jesús predicó tanto del Padre. El mensaje central de Jesús fue Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi Padre y yo somos uno. Enséñanos a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Tal cosa, no puedo hacer nada si el Padre no me dice. Todo fue Padre hasta el último momento. En su oración final: Padre, para que sean unos como tú y yo somos uno. Todo fue Padre, Padre, Padre. Yo he venido a dar a conocer al Padre. Yo he venido para que el Padre sea revelado en usted. ¿Por qué? Por la crisis de identidad. Que dice Juan en el capítulo 1, versículo 12 en adelante: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, de varón, sino de Dios. Porque es a través del Padre Celestial que mi identidad es sanada. Esa paternidad que me conecta a través de su Hijo Jesucristo, que es producida también por el Espíritu Santo en nosotros. Que es allí donde el Espíritu de Dios te revela el amor de Dios. Esta mañana Susan predicó sobre precisamente Efesios 1, todo lo que somos en Él. Somos escogidos, somos predestinados, somos adoptados por medio de Jesucristo. Así es que yo perdí mi padre a los 4 añitos. Soy la sexta de 6 hijos y papá murió cuando yo tenía 4 años. Fue durísimo porque papá fue un papá extraordinario. Los psicólogos dicen que los 5 primeros años de la vida de un niño se le ha llamado la edad plástica. Todo lo que pasa en esos 5 primeros años marcará destino hacia el futuro. La crisis de identidad que hoy vemos en la juventud, por eso vemos una generación rebelde, anárquica, por la ausencia de padre. Ustedes lo saben, tanta migración dejó padres y madres separados. Pero gracias a Dios que en Cristo podemos tener paternidad. Y teniendo paternidad tenemos identidad. Lo hermoso que yo veo de esto es que para David no sufrió de crisis de identidad. Él tenía bien puesta su identidad. En Isaí su padre no respondió mucho, no le dio el cuidado, hizo preferencias, prefirió a unos más que otros. Pero era su relación con Dios. Hermosísimo. Por eso cuando tú tienes tu identidad bien puesta, no te detiene el concepto que otros puedan tener de tu vida. David nunca discutió con sus hermanos. Cuando llegó a llevarle a sus hermanos lo que su papá les mandaba, y entra al campamento y ve un pueblo aterrorizado y ve la gente asustada y alcanza a oír al gigante gritar. Y entonces lo primero es que ese muchacho era increíble. Él voltea y le pregunta a los que estaban allí: ¿qué es lo que está hablando ese desgraciado? Y le dicen: es que está amenazando y estamos temblando. Y lo primero que dijo fue: ¿y qué le darán al que mate a ese desgraciado? Y le dicen: el rey dice que le dará a su hija,
que le dará mucho dinero y que le eximirá de impuesto. Yo voy a matar a ese desgraciado. Y Eliab, su hermano, lo escucha en el versículo 33. Y Eliab, su hermano, versículo 28, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire lo que respondió David. Esto es el resultado de una identidad bien puesta. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Yo quiero pelear, pero quiero ganar la recompensa. Cuando tienes puesta tu identidad, sabes conocer tus dones, sabes conocer tu unción, sabes respetar los dones y las unciones que otros tienen. No copias, no falsificas, no te conviertes en réplica, eres auténtico, eres auténtica. ¿Me entiendes? Esa llave de la identidad de David era una llave extraordinaria. Y algo muy hermoso que nosotros vemos aquí es que esa identidad en la vida de David le dio tanta seguridad. Él sabía quién era en Dios. Yo te hago una pregunta: ¿sabes tú quién eres en Dios? ¿Sabes lo que Él te ha entregado para hacer? Te ha regalado.